Les saludo con gusto en esta 18ª transmisión ordinaria de Diálogos por la Esperanza en su segunda etapa, con el tema Recomendaciones de salud y nutricionales para la población en general en tiempos de COVID-19. Hago llegar a ustedes el saludo del señor Enrique Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del rector de la Universidad Vasco de Quiroga, maestro José Antonio Herrera Jiménez. Saludo con mucho gusto y me permito presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, la nutrióloga Maite Muñoz cursó la licenciatura en nutrición humana con una estancia de investigación en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Cancerología. Realizó estudios de posgrado en el Servicio de Nutrición y Dietética, sección de lípidos, en el Hospital Clínic Provincial de Barcelona, así como en la Unidad de Trastornos de la Alimentación, Cirugía Bariátrica y Obesidad Mórbida del Hospital Universitario Germán Stra y Pujol de Barcelona, España. Cursó un diplomado en Cardiología para no médicos en el Hospital y Fundación Clínica Médica Sur y el diplomado Cordon d'Or en Alta Cocina en la Universidad Anáhuac del Sur. También, entre otros estudios y otras actividades, ha impartido numerosas conferencias en reuniones y congresos médicos y de nutriólogas. Ya ha sido profesional de la nutrición clínica desde el año 2000. Ha impartido consulta clínica inicialmente en el Hospital Ángeles del Pedregal, posteriormente en la Fundación Clínica Médica Sur, en colaboración con otros médicos, internistas, gastroenterólogos y hepatólogos, para el manejo nutricional de sus enfermedades digestivas y hepáticas. Desde el año 2015, inició un proyecto muy bonito, se llama Proyecto Narciso, orientado a prevenir y mejorar la nutrición a través de un nuevo modelo de dieta saludable y baja en calorías para ayudar a reducir de peso a las personas con obesidad, diabetes e hiperlipidemia. Es un proyecto también social que tiene que ver con la desigualdad social en nuestro país. Además de apoyar constantemente a la Fundación Amigos del Hígado, también apoya al Comedor Santa María, una organización sin fines de lucro dedicados a apoyar niños de escasos recursos. En la actualidad, es nutrióloga clínica y socia fundadora de la clínica Remedé, que significa Rehabilitación Metabólica, Digestiva y Hepática, ubicada en el sur de la Ciudad de México. Tiene un proyecto también muy interesante que pueden consultar ustedes en esta página de internet que estamos presentando, se llama Arte de Cuidarte. Muchas gracias, nutrióloga Maite. Es un gusto tenerla esta noche con nosotros. Igualmente, mucho gusto. También presento y saludo con mucho aprecio al doctor Jorge Luis Po. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cursó las especialidades de Anatomía, Patología y Medicina Interna, así como la maestría en Ciencias Médicas. Completó también sus estudios de doctorado en farmacia. Adicionalmente, cursó estudios de posgrado en hepatología en el Hospital Rougeot de París, así como con el Hospital Clínic de Barcelona. Fue investigador titular A y B del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición. Fue miembro titular del Sistema Nacional de Investigador Nivel 1, director fundador del Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica del 2002 al 2007. Fue director de calidad y director de vinculación académica del Hospital y Fundación Clínica Médica Sur, una de las instituciones de salud más prestigiosas en el ámbito privado de nuestro país. Ha sido profesor de las cátedras de Patología y de Gastroenterología de la UNAM y en la Universidad La Salle en México.
profesor asociado de Medicina Interna de la UNAM. Es autor de 58 publicaciones científicas, 52 de ellas publicadas en Index Medicus, entre otros. Ha sido ponente en más de 150 conferencias médicas, expresidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, miembro del Consejo de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y actualmente director fundador de Amigos del Hígado, Asociación Civil. Es una asociación sin fines de lucro que se enfoca a educar, informar y facilitar la interacción de pacientes con enfermedades del hígado a través de un portal gratuito que se llama www.amigo.com. Ahí lo tiene señalado. Métase, es muy importante para entender nuestro hígado, pero sobre todo para entender toda nuestra salud, porque el ser humano es un ser vivo, es una unidad muy compleja. No solamente es cuerpo, también es espíritu. Y dentro del espíritu hay afectos, hay emociones, y todo eso impacta a nuestra salud. Actualmente, el doctor Jorge también es investigador asociado de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor Jorge, es un gusto tenerlo. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, padre Eduardo. Un placer estar en diálogos con ustedes. Encantado. Muchas gracias. Doctor Jorge, querida nutrióloga Maite, vivimos un tiempo complicado. No está fácil. Tenemos que decirlo con mucha claridad. Toda la humanidad está afectada por un virus. El día de ayer platicamos ampliamente con dos científicas mexicanas sobre el virus SARS-CoV-2 y pensábamos constantemente en la necesidad de este programa. ¿Cómo ayudar a la población que no ha sufrido este virus, pero que está sufriendo los efectos de esta pandemia? ¿Qué consejos médicos les podemos dar? ¿Qué consejos nutricionales les podemos dar? ¿Cómo afrontar este momento como una oportunidad también para entrar a la cultura del cuidado? No solamente tenemos que tener miedo, angustia, sino que tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que aprender a cuidar a los demás, a los que están a nuestro alrededor, comen en nuestra mesa, conviven en nuestra casa. Los escucho con mucha atención. Doctor Jorge, empezamos con usted. Adelante. Bueno, agradeciendo nuevamente, Eduardo, esta amabilísima apertura a transmitir nuestros mensajes. Yo quisiera iniciar con una primera frase que en mayúsculas diría algo así como: lo que no te mata te hace más fuerte. Todo el mundo lo hemos escuchado. Y esto podría sugerir que fuera como una invitación a que vaya uno por la vida como Juan sin miedo, pero no debe ser así. En realidad, debemos tener, pues, la experiencia de que la enfermedad existe, de que los riesgos existen y que algunas decisiones nos pueden poner más allá del control que pensamos tener, algunas decisiones de no cuidarnos, ¿no? Entonces, yo les diría que la primera recomendación que les transmito es que conozcamos el FODA de tu cuerpo. El FODA de tu cuerpo es una abreviatura que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza. Si cada uno de nosotros conocemos nuestras fortalezas y debilidades, podemos, de alguna manera, afrontar mejor ciertas situaciones de oportunidad para cuidarnos. Si tengo la oportunidad de cuidarme. Y si de alguna manera hay una amenaza muy cercana, aprovechar de alguna forma nuestras fortalezas para poderlas evitar, ¿no? Entonces, yo sería el primer mensaje que dejaría para reflexión el día de hoy, ¿no? Conoce el FODA de tu cuerpo. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge. Le escuchamos con mucha atención, Maite.
Hola, buenas tardes y muchas gracias, padre, por invitarme y también por estar aquí en este foro. Y voy a tratar de ser lo más clara y poder dar mi mensaje, ¿no? Yo también quiero empezar con algo muy anecdótico de hace tiempo, antes de esta crisis que estamos viviendo. Cuando yo recibo a una persona que me consulta para buscar asesoría nutricional, sobre todo pérdida de peso, ¿no? En este caso, ¿no? Yo les explico un poco lo que significa ponerse o seguir un tratamiento de dieta, ¿no? Tiene que ser real, realístico, con propuestas que se asemejen a su realidad de vida y a su contorno y a su familia, etcétera. Y les explico la importancia de tener una segunda base, ¿no? Donde tocar, que en este caso sería el ejercicio. O sea, yo les digo que el ejercicio podría ser como esa tarjeta de crédito para que este tratamiento sea real. Es decir, es real que siempre vas a comer, que siempre se te va a antojar algo diferente, ¿no? Y el día que te lo comas, quiero que lo disfrutes, pero me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Tienes que tener como ese crédito, esa tarjeta de crédito, para que tú, aunque la rompas y la disfrutes, que yo soy la primera que te digo que la disfrutes, sigas avanzando. Entonces yo les decía, es que es así de real la situación y ni modo que me firmes aquí un contrato donde diga que durante 2 meses no vas a salir, ¿no? No vas a salir de tu casa, no me vas a firmar ese contrato, ¿no? Entonces, paradójicamente ahora, las personas que estoy viendo, pues sí tengo ese contrato, o sea, yo lo veo como una ventana de oportunidad porque los tengo encerrados, o sea, los tengo encerrados desgraciadamente, obvio, no es una situación como mencionó alegre, ni es triste un poco, ¿no? Es complicado, pero desde el punto de vista nutricional yo tengo el control si la persona lo desea y tiene ganas de cuidarse y también convivir con su familia de una forma más sana, yo tengo ese contrato ahorita. Entonces nos podemos ir por las dos desvías. Tenemos dos caminos, ¿no? Tenemos un problema de ansiedad fuerte, un problema de falta de control y tenemos esa ventana de oportunidad que yo siento que debemos de aprovecharla y más por pues, nuestras cifras en México, ¿no? Que no nos ayudan en cuanto a problemas de obesidad tanto en adultos como en niños. Muchas gracias, muchas gracias. Muy importante, nuestros dos especialistas nos dicen, número uno, tenemos que ser realistas, pero tenemos que entender que la realidad es muy compleja. Es decir, no solamente tenemos que estar viendo la cuestión del alimento, tenemos que estar viendo cómo ingerimos ese alimento, cuándo ingerimos ese alimento, para qué ingerimos ese alimento, con quién ingerimos ese alimento, cómo preparamos ese alimento. Me gustó mucho lo del doctor Jorge Po, que nos dice, tenemos que hacer un FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas. Tenemos que ver el todo en su conjunto, no solamente la parte negra, sino también tenemos que ver la parte blanca. Y hoy me parece, nos han dicho algunas cosas, tenemos que ser realistas, tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy cuidadosos, pero sobre todo tenemos que entrar en esta lógica del cuidado, cuidarnos, entrar en esta dinámica de hacer ejercicio y de, por supuesto, estar pendientes de los demás y de uno mismo. Doctor Jorge, lo escuchamos en su segunda intervención. Adelante. Bueno, el segundo mensaje es recordar que hay dos grandes tipos de medicina. La medicina de océano azul y la medicina de océano rojo. La medicina de océano rojo es la tradicional de hospitales, donde la gente llega porque se siente muy mal. A veces tiene un dolor que no le permite solución y que amerita que se aplique fármacos, digamos intramusculares, intravenosos, y a veces llegan por una hemorragia digestiva o porque perdieron el conocimiento. Al llegar al hospital, a veces se descubre
que hay una úlcera o una ruptura de una varice esofágica cuando están enfermos del hígado. Y en el mejor de los escenarios, en medicina de océano rojo, pues el paciente se queda hospitalizado, se le hace una endoscopía y puede controlarse el sitio de hemorragia y soñando así con lo mejor de los escenarios, se le puede hasta ofrecer un trasplante del hígado y salir adelante. Esta medicina se contrapone un poquito a la medicina de océano azul, donde no tiene uno que irse al hospital, sino que todo se maneja a nivel de casa, de los cuidados en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, y donde si acaso voy a control anual al médico, a la consulta ambulatoria, a la consulta externa, y donde en el mejor de los escenarios me pongo, por ejemplo, vacunas y hago algunas acciones para poder atenuar el daño. Por ejemplo, la medicina de océano azul hablaría de lavado de manos, de sanitación de áreas, de lavado de instrumentos de uso frecuente que podrían estar en contacto con otros, de controles anuales de salud o para los que tienen enfermedades crónicas, consultas, pues dependiendo de la recomendación de su médico tratante y acudiendo por los exámenes de laboratorio que se dice, ¿no? En realidad esta medicina de océano azul podría fortalecerse por 7 tips preventivos, ¿no? Esto tiene más de la idea de la OMS y que los conocemos, pero a veces nos olvidamos de aplicarlos, ¿no? Primero, no fumar tabaco. Segundo, consumir poco y desde luego no demasiado alcohol. Tercero, evitar alimentarse insanamente. Es más fácil decir insanamente porque todos sabemos por dónde está lo insano. Evitar la inactividad física sería el cuarto. El quinto sería cumplir. Adelante, doctor. Vamos para el quinto, pero los primeros 4 me parecen muy importantes. Entra en la dinámica del no, pero la cuestión de la actividad física hoy me parece que es importantísimo. Claro. Adelante, doctor. Terminando el 5 sería esto de no olvidar las vacunas, que tenemos los esquemas y que a veces, por la situación, por ejemplo, de contingencia, nos olvidamos que hay programas de vacunación en niños que son fundamentales. El siguiente sería evitar pasar demasiado tiempo bajo el sol. Sé que algunos han ido con toda derecho, los que pueden, a algún destino de playa y están disfrutando de la playa, pero cuidar de evitar pasar demasiado tiempo bajo el sol. Y probablemente el último que queda en el contexto sería el desapego a las recomendaciones terapéuticas de su sistema de salud, de su médico, ¿no? Entonces, la medicina de océano azul no es corriendo, es preventiva. Aplica a todo el mundo, alcanza para todos y casi siempre tiene un costo muy, pero muy bajo, a diferencia de la medicina de océano rojo, que es extremadamente costosa. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Po. Muy importante entender todas estas recomendaciones hoy más que nunca, además de el tapabocas, si es posible también, por supuesto, la careta si estamos muy expuestos, y todas estas recomendaciones de guardar la sana distancia y mantenerse en casa en lo posible. Nos parece que entender que ahí, dentro de casa, podemos estar cuidando todo lo que ingerimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pero sobre todo también cómo nos relacionamos con los demás. Todo esto tiene que ver con los agentes de salud y con agentes que nos pueden enfermar. Después platicaremos un poquillo más con el doctor Jorge acerca de esto. Querida nutrióloga Maite, hay muchos mitos entre alimentación
que es muy distinto a nutrirse. Hay muchos mitos sobre cuánto comer. Hay mucha gente que piensa que por no comer, pues ya es sano. Pero no, nosotros tenemos que ver cuánto comer, dónde comer, a qué hora comer, los horarios que tienen que ser puntuales. Hoy mucha gente se descuida también en el sueño, no hay horarios, y me parece que es muy importante que nuestra salud tenga pues todos estos esquemas de orden. La escuchamos con atención. Sí, bueno, voy a continuar un poco también con esta idea de hacer prevención y en este mar azul y antes que el rojo, ¿no? Yo, me gusta mi profesión porque primero puedo atacar tanto mito. Me encanta la idea de estar desvirtuando todos esos mitos porque es una lucha constante. Como la comida es algo tan coloquial, ¿no? De alguna manera todo el mundo tiene derecho de hablar y opinar. Ya hay demasiada información. Ya hay demasiada información y siento que es muy fácil, padre. Siento que no está nada complicado si realmente te pones en las manos de un profesional. Desgraciadamente hay muchos pseudoprofesionales, como dije, como es algo tan coloquial, tenemos tanto derecho todos a opinar sobre la alimentación, que se transgrede un poco toda esta información, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco de cuando tú haces medicina preventiva a través de la nutrición puedes evitar padecimientos. Entonces yo represento la primera línea que puede revertir el padecimiento y no pasamos a la segunda fase, que es la del médico y la de los medicamentos. O sea, lo podemos revertir o lo podemos prevenir. Entonces, hablando, ya toqué un poco esto de que me encanta porque de alguna forma quiero dar información un poco más sólida. Las calorías que necesitamos. Vamos a empezar con el eje, ¿no? Un poco voy a dar algunos tips, ¿no? Y algunos consejos cómo alimentarnos mejor ahorita en nuestras casas, ahorita que estamos unidos, estamos socializando, estamos tratando de comer todos juntos, de compartir el espacio y de colaborar también. La idea es que colaboren todos, ¿no? Las calorías es un poco como el combustible que necesita nuestro cuerpo. O sea, vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una máquina y no puede quedarse sin combustible, ¿no? El combustible que le tenemos que poner es justo para llenar el tanque, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Tenemos que darle lo que necesita para que funcione, y si no le damos adecuado también el combustible adecuado, pues también la maquinaria también se va a estropear. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir un poco cuáles son las calorías suficientes? Pues hay tablas y hay requerimientos y sobre todo tenemos una brújula, ¿no? De alguna forma, la brújula que nos dice que a lo mejor nos estamos sobrepasando, ¿no? La ropa, a lo mejor empezamos a tener algunas dolencias como dolor en las articulaciones, esto es a nivel físico. A nivel bioquímico podemos tener también análisis que no son muy favorables, elevación de colesterol o azúcar. Y también tenemos la dolencia un poco mental, lo que usted mencionaba. No podemos separar una cosa de la otra. La dolencia mental es que sabemos que no estamos haciendo bien las cosas y sin embargo persistimos. Pero es muy difícil, o sea, la comida es nuestro apapacho. ¿Cómo vamos, y más en esta pandemia, a olvidarnos de consentirnos si a lo mejor no tenemos tantos canales para satisfacerlo, ¿no? O sea, entonces, yo diría que vamos a comer de forma moderada, y fraccionar nuestra alimentación en varias zonas. Estructurar horarios es importantísimo, importantísimo. Empezar, por ejemplo, al momento de levantarme no debe de transcurrir 1 hora sin comer el primer alimento, que sería el representante del desayuno. El desayuno es el que precede al ayuno más largo que tenemos en el día, que es el ayuno de la noche. O sea, ya cenamos y pasamos 8 o 10 horas sin comer. Y además quiero mencionar algo muy importante, que las neuronas son exquisitas, o sea, ellas no nos alimentan de glucosa. Entonces, tiene que haber un aporte continuo de glucosa. Si hacemos periodos largos sin comer y no establecemos horarios, también es un motivo para deprimirnos. Ya no vamos a saber por qué estamos deprimidos, si por lo que escuchamos o por lo que vemos, pero también el no comer a nuestras horas también podría deprimirnos.
Entonces, el desayuno es la toma más importante del día porque a partir de ahí pone a trabajar la maquinaria. Se recomiendan tomas pequeñas, continuas y de buena calidad. O sea, entre el desayuno y la comida es necesario hacer una media mañana, precisamente, y entre la comida y la cena también una media tarde. O sea, las mismas calorías, pero fraccionadas, van a hacer que nuestro metabolismo gaste más calorías en las digestiones. Es una forma de acelerar el metabolismo. Y finalmente, en la noche la cena tiene que ser más ligera, porque es cuando menos calorías gastamos. Entonces, más o menos esas son las pautas en cuanto a las recomendaciones de si vale la pena comer fraccionado y de acuerdo, y esto también nos va a dar una pauta para estructurar las casas, darles un poquito de orden. Muy bien. Muchas gracias, qué amable. Quizá al ratito podríamos hablar un poco de esta situación de muchas personas que están trabajando en casa y que no se levantan de la silla, de la computadora, del trabajo, inclusive el riesgo de comer ahí mismo mientras se trabaja. Creo que tenemos que ver muy claramente que la comida tiene su tiempo, tiene su espacio, requiere su atención, requiere pues todo este cuidado. Por supuesto, tenemos que pensar también en tanta gente que está pasando necesidad hoy y que tiene que ingeniárselas para hacer dietas nutritivas. Lo poco que se tiene, lo importante es que se aproveche y que se gaste bien. Doctor, platíquenos de algunos agentes que en este momento pueden ser significativos, pueden ser de riesgo para la enfermedad. Lo escuchamos en un minuto. Bueno, yo quisiera retomar este tema de la importancia de agregar factores preventivos y recordar, ya que estamos en Diálogos por la Esperanza y en la dimensión pastoral que tiene que ver con la cultura también y con la educación, que la nueva escuela mexicana se ha hablado de las pausas activas durante la jornada escolar. Creo que algunos profesores probablemente se olviden que la recomendación es 5 minutos de pausa activa cada 45 minutos. O sea, en teoría, uno como alumno podría coleccionar 5 minutos cada hora y sin darse cuenta, en 5 o 6 horas de jornada escolar o laboral, podría uno tener 5 por 6, 30 minutos de pausa activa. Déjenme comentarles que no hay que olvidar que según las estadísticas pues, nacionales e internacionales, el 32% de los niños y el 36% de los adolescentes están con sobrepeso u obesidad. Conforme van aumentando y llegan adultos, estas cifras de sobrepeso todavía crecen más y se va en nuestro país al 60%. Creo que es una magnífica oportunidad como padres de familia de exhortar a nuestros hijos a que sí busquen activar esta suma, esta colección de minutos de pausas activas, que son ejercicios, independientemente del ejercicio que hagan, y que estemos generando, pues, nuevos hijos mexicanos, no solo la nueva escuela mexicana de educación, sino los nuevos hijos mexicanos, pues, que hacen más ejercicio y más comprometidos. Nuevamente una recomendación de 0 costo. No se requiere presupuesto para cumplirlo. Una rutina, ¿verdad? De sentadillas, de lagartijas. Una rutina, este ejercicio de las 20 lagartijas, ¿no? Que está corriendo, que promovió, si no me equivoco, la UNESCO, que es muy interesante, ¿no? O hay otro ejercicio muy bueno que podría ser ponerse de cabeza. Lo que hace es cambiar totalmente la circulación. En algunos sitios, sobre todo para los chicos más jóvenes, ¿no? Es un ejercicio magnífico porque cambia la dinámica y desde luego con esos cambios lo que hay es activación
de sustancias biológicas que potencian y mejoran o optimizan el flujo de sangre. Al mejorar el flujo de sangre se oxigena más los tejidos y además de oxigenarse los tejidos, se regeneran mejor. Y está demostrado que desde el punto de vista escolar, pues solamente mejora la atención, ¿no? Pero desde el punto de vista de salud es una maravilla, porque creemos que todo tiene que ver con tomar pastillas. Y no, una buena parte es sin duda el ejercicio que inyecta sustancias propias de gran beneficio para nuestra salud. Gracias, doctor Jorge. Doctora Maite, querida nutrióloga Maite, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, la dieta, cuéntenos un poco. Okay. Vamos por pautas y además hacía un repaso también de cómo debemos de comer. Esto no solamente es ahora, sino es siempre. No solamente en esta situación de crisis, sino debería de ser siempre. Empezamos un poco entre el mito y la recomendación de proteína, ¿sí? Generalmente duplicamos o triplicamos la recomendación de proteína. Podemos estar asustados, a lo mejor en algunas casas que queremos ahorrar también, de que no cumplimos o no satisfacemos esa proteína. No es difícil satisfacer la recomendación de proteína, porque más o menos de forma aproximada se requiere en promedio 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Vamos a suponer, a redondear, una persona entre 60 y 70 kilos. La recomendación promedio que necesita son 60 o 70 gramos de proteína. Un filete de res o de ternera de carne magra me da alrededor, en la comida nada más estoy hablando, me da alrededor ya de 20 gramos de proteína. Es decir, si una persona pesa 60 kilos, con un filete pequeño de 100 gramos, que ni siquiera es la mano completa, ya cubro una tercera parte de la proteína, en este caso animal, con la carne roja, porque también se puede cubrir, además, la proteína vegetal también cuenta, también suma, ¿no? Entonces, si a eso le sumo, por ejemplo, un huevo y un vaso de leche, prácticamente estoy completando los 60-70 gramos. O sea, la gente que no se preocupe tanto en ese consumo alto de proteína, ¿sí? Porque ahora, por otro lado, en este momento también siento que es importante, aunque sean esas cifras, esas porciones pequeñas, pero también es importante cubrirlas, porque de ahí también viene todo un poco nuestras defensas. O sea, la proteína tiene que ver con la producción de anticuerpos. Entonces, ni tanto ni tampoco, pero no está difícil, ¿no? Por otro lado, al comer proteína, también nos aseguramos en este momento de cubrir otros elementos, otros micronutrientes, como puede ser el hierro, que también está asociado a la parte de inmunidad, ¿sí? Y también el zinc. O sea, el zinc, generalmente el zinc que se absorbe es un poco el de la proteína, sobre todo asociado a proteína de origen animal. Entonces, si cubrimos esa expectativa de no porciones tan grandes, pero ser respetuoso con esas porciones, aunque sean pequeñas, estamos ayudando hasta a nuestro sistema, ¿no?, de defensas del cuerpo. Ahora, continúo. La proteína necesita también la energía para que esa proteína se absorba. Entonces, no se olviden de que los carbohidratos tampoco son malos, no es otro mito. O sea, no solamente es proteína y vegetales. Necesitamos unos frijoles, necesitamos una tortilla, necesitamos un poco de cereal para que esa proteína, y si lo hacemos proporcionalmente de la mano con la proteína que comemos, le ponemos un poquito de cereal, hacemos que esa proteína se absorba, ¿no? Me voy con el tercer macronutriente, que serían las grasas. En este caso, los lípidos o grasas que tienen que ser de buena calidad. Es decir, vamos a tratar de comer un poquito menos de carne roja y embutidos, por ejemplo. Dejar un poco los aderezos comerciales, las mayonesas, las mantequillas, irnos un poco más ahorita a las semillas. Las semillas están un poco también, son como satanizadas, ¿no?
porque sí es verdad que tienen calorías, pero si tomamos, por ejemplo, en el desayuno 2 cucharadas de semillas, ahorita, en este momento con las semillas, cubrimos un montón de aspectos también relacionados con inmunidad. Por ejemplo, vitamina E, ¿no? La vitamina E que es tan importante ahorita para las cuestiones también de las defensas. También tenemos omega 3, que sí tenemos dosis altas en omega 3, a lo mejor en los pescados de aguas frías, pero son a veces un poco accesibles, ¿no? Por costos, el salmón, por ejemplo. Pero casi 100 gramos de chía, por ejemplo, podría satisfacer las dosis de omega 3 de un salmón. Entonces, si nosotros mezclamos semillas en los desayunos, 2 cucharadas de manera constante, ya estamos aportando vitamina E, omega 3, ácidos grasos monoinsaturados, en fin, ¿no? Si quiere, padre, cerramos empecé con los 3 macronutrientes principales, que son las proteínas, el mito, los carbohidratos que tienen que ir junto con la proteína y las grasas, qué tipo de grasas ahorita tenemos que comer, ¿no? No en exceso, sí contarlas, pero también son buenas y las necesitamos. Muchas gracias, muy bien. Mientras ustedes preparan su minuto de conclusiones, quisiera leer algunos comentarios y algunos saludos. Yolanda González dice, saludos a los 3, muy interesante. Cuidar nuestra salud con estrategia FODA, interesante. Rosa Marta Miranda Flores, saludos, doctor Po. Telma Calderón, excelente, excelentes temas. Juan Calderón. Yolanda también nos dice, pues que es muy importante esto del buen comer, esto de equilibrar nuestro plato y de esto de pensar inteligentemente nuestro plato. Miguel Ángel Hernández Muñoz dice, más vale invertir en actividades preventivas, en salud, que sufrir acciones correctivas que pueden ser hasta funestas. Dulce Tonalí dice, excelente, como siempre. Ana Varela, interesante información. Creo que, empezando con lo que señalábamos, tenemos que ser realistas. La realidad es buena. La realidad es curiosa, pero es estable. Nuestra realidad pues tiene muchas cuestiones, es muy rica, es muy amplia. Hoy estamos viviendo una dificultad con este virus, pero hay muchas oportunidades para volver a aprender a vivir, para volver a aprender a convivir, sobre todo en la familia, preparar juntos los alimentos, cuidar los recursos, por supuesto, planear nuestra economía familiar es muy importante, pero sobre todo la dinámica del amor fraterno. Dice el Papa, la amistad social, querernos, cuidarnos, comprendernos, tenernos paciencia, no estar girando solamente en nuestras cosas, en nuestros mundos, en nuestras inquietudes, en nuestros miedos, en nuestras angustias. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida hacia adelante en esta dinámica de esperanza. Vamos a hacerle al revés. Querida nutrióloga, escuchamos con su minuto de conclusiones. Mi minuto de conclusiones es que ahora tenemos también que tener esa proximidad con la economía, pero también con las equivalencias. Si nos ayudamos de equivalencias y podemos estar sustituyendo unos alimentos por otros, le vamos a dar variedad. No necesariamente necesitamos productos caros, ¿no? El cuerpo es tan sabio que es muy fácil que cubramos las recomendaciones prácticamente de todo. Y lo que nos faltó, el cuerpo lo va a producir. Y lo que sobra, lo va a excretar, ¿no? Y bueno, finalmente, los imprescindibles, yo los llamaría como los imprescindibles de este momento, frutas y verduras. O sea, cuidar la proteína y frutas y verduras por el alto contenido de antioxidantes que tienen, ¿no? Que ahora nos hace falta tanto para ese estrés oxidativo entre la tensión emocional y la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, mucha variación, jugar con los colores para tener diferentes combinaciones y diferentes antioxidantes, pero los imprescindibles, mis imprescindibles serían en este tema ahorita, serían las semillas,
sería el aguacate, sería el huevo como una proteína de súper alto valor biológico y económica y muy completa, la leche, la también, como dije, las semillas, ¿qué me falta? Y frutas y verduras. Es un poco así como en resumen, y mucha variación, y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo no necesita tanta sofisticación ni tanto mito lo hace muy bien. Muchas gracias, muy valiosas sus recomendaciones. Yo le diría, es tiempo de hacer huertos familiares, ¿eh? Si estamos en casa, pues vamos ahí, ¿verdad? Cuidando la naturaleza y viendo el milagro de la naturaleza. Yo tengo un huerto aquí en casa y verdaderamente cada chile, cada jitomate, cada zanahoria es un milagro bello ver cómo evoluciona y cómo la naturaleza, como usted dice, es tan rica y tan sabia. Doctor Jorge Po, concluimos con usted. Bueno, yo quisiera finalizar haciendo una reflexión a propósito de este filósofo francés que se llama Michel Serres, que menciona que actualmente está viviendo la generación pulgarcita, le dice la petite poussette. Esta generación que con el poder del pulgar va hacia el celular y acciona un mundo maravilloso. Con el poder del pulgar puede ver el Instagram, el Facebook o el TikTok. Y este poder del pulgar creo que nos tiene que abrir mundos nuevos. Sin duda, parte de la enseñanza del COVID es que tenemos que ser más reflexivos. Tenemos que inventar nuevas maneras de prevenir, de cuidarnos. Y entonces yo diría que tendría que ser como un mundo al revés de como usualmente nos dicen que lo hacemos. Fíjense qué curioso. Hay dos técnicas educativas, muy breve, la que se enfoca a señalar nuestros errores y la técnica educativa que es, dime lo que has hecho bien, dime tus cosas buenas. Entonces, por ahí va la gente por la vida coleccionando factores de riesgo y angustiándose porque pues es hombre, tiene más de 60 años, tiene tal enfermedad y tal enfermedad y tal enfermedad, como si lo ideal sería vivir coleccionando factores de riesgo. Yo les invito a que lo veamos al revés, que vivamos coleccionando lo que hago bien. Como bien, con horario, como recomendó la nutrióloga, como recomendó Maite, hago mi ejercicio, tomo mis medicamentos, hago mis chequeos médicos periódicos. Evitar vivir en zona de miedo y vivir más en una zona de aprendizaje o en una zona de crecimiento. No olvidar de alguna forma agradecer y darse cuenta que en realidad somos afortunados. Los que no les ha dado el COVID, porque es el mensaje de hoy, recomendaciones para la población general que no le ha dado el COVID, agradecer y estar satisfechos que gracias a que se cuidan, les está yendo bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge Po. Muchas gracias, querida nutrióloga Maite Muñoz. Ha sido muy rico escucharles con esta visión muy integral y aplaudir también, por supuesto, pues todo este trabajo que hacen ustedes en la sociedad civil. Agradecemos mucho su presencia. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, agradecemos a su productor ejecutivo, el licenciado José Martínez. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias. Felicidades, ánimo. Gracias.